¿Qué tal, comunidad universitaria? Quiero aprovechar esta ocasión para invitarles a que podamos observar a través de nuestras redes sociales la conversación que su servidor ha tenido con el señor magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, don Mario Jiménez, quien ha sido un anfitrión espléndido y quien nos habla en esta entrevista de los retos que el Poder Judicial del Estado tiene de cara a las reformas recientes que ha sufrido nuestra Constitución. Hola amigos TVWAT, les presentamos un programa especial desde el Palacio de Justicia de la entidad, donde se llevó a cabo la clausura del curso introductorio sobre derechos humanos, organizado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Pues muy buenas tardes, señor rector. Sea usted bienvenido a la sede constitucional del Poder Judicial del Estado. Nos honra y nos distingue su presencia y nos permite patentizarle nuestro reconocimiento al apoyo invaluable que hemos recibido de parte de nuestra alma mater en el tema fundamental de la capacitación de los servidores públicos del Poder Judicial. Al contrario, magistrado presidente, para nosotros es un honor y un gusto, primero, ser recibidos en este recinto histórico, lleno seguramente de historia y de justicia, y segundo, porque coincidirá usted conmigo en que a partir de hace algunos años los cambios que se han dado en el plano jurídico, tanto a nivel constitucional como a nivel legal y hasta de prácticas judiciales, pues han tenido un impacto seguramente en lo que representa la función judicial. Pienso en la reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos y en los impactos que ha tenido. ¿Cómo han vivido esto, señor magistrado, aquí en el tribunal? Bueno, desde luego que la reforma al artículo primero de la Constitución Federal del año 2011 viene a revolucionar la aplicación y el reconocimiento de los derechos humanos en el ámbito judicial. Y por citar un ejemplo, los tribunales locales en materia de justicia penal decían la última palabra, para expresarlo coloquialmente. Cuando se absolvía al imputado, cuando se le condenaba, el imputado podría acudir al juicio de amparo directo para que la autoridad judicial federal pudiera revisar los términos de la sentencia dictada por un tribunal de los poderes judiciales locales. Esta reforma constitucional coloca en un plano de igualdad los derechos de la víctima y del imputado. Entonces, si el imputado tiene derecho a ir al juicio de amparo, cuando no le favorece la sentencia que lo condena, la víctima tendrá derecho a acudir al juicio de amparo cuando no le favorece la sentencia que absuelve al acusado. Entonces, esto en el Poder Judicial nos permitió vivir un cambio muy importante de fondo, porque nos obligó a mirar con la misma perspectiva a las partes en el proceso penal. Es decir, la ley consideraba en el proceso penal al Ministerio Público la parte fuerte porque representaba al Estado. Si bien es cierto, se le identificaba como el representante social, pero en realidad era el Estado el que por conducto del Ministerio Público acudía al juicio penal. Y el reo, la parte débil, porque era el ciudadano acusado de un determinado delito,
que contaba por lo general con un defensor público, defensor de oficio, y que no tenía en muchos casos el reconocimiento, el defensor de oficio, de la capacitación de que podía gozar la autoridad institucional del Ministerio Público. Entonces, estos elementos que ubicaban en una disparidad de condiciones a las partes en el proceso penal obligaba a los tribunales a observar una figura jurídica que se denomina suplencia de la queja deficiente. Es decir, la autoridad judicial estaba obligada al advertir que la defensa no había sido adecuada, que ahora es otro de los principios que con motivo del reconocimiento constitucional de los derechos humanos en todos sus ámbitos, obligaba al Poder Judicial que si advertía una deficiencia en la defensa del imputado, a suplirla y a nivelar esa disparidad de la parte fuerte del proceso con la parte identificada como débil. Todo esto a nosotros en el Poder Judicial solo he querido ejemplificar una parte de todo lo que ha significado. Es decir, cambiamos nuestra perspectiva, ya no habremos de suplir la deficiencia en la defensa del imputado, sino habremos de mirar con absoluta imparcialidad las actuaciones para determinar en el análisis de lo que ofrecieron las partes una sentencia pegada a derecho. Ya, así es. Utiliza usted una palabra que ahora se ha vuelto de uso común, perspectiva, y que implica cambios, digamos, importantes desde el punto de vista epistemológico, porque la perspectiva finalmente es el modo en el que miramos la realidad. Y esto se expresa, como bien nos decía usted, no solamente en los juicios de naturaleza penal, sino que también ha impregnado otros campos jurídicos, obligando ahora a los juzgadores a tener que adoptar perspectiva de género, perspectiva de infancia, perspectiva de discapacidad. Creo que hay como 5 protocolos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha implementado precisamente para impregnar esa perspectiva en los juzgadores. Y no acabábamos de salir de eso, magistrado, cuando empezamos a tener otra serie de reformas de amplio calado, como la reforma laboral, que recientemente se ha aprobado, o las reformas al artículo 3º constitucional. ¿Cómo complejiza todo eso el trabajo de las y los jueces? Bueno, efectivamente lo que implica es una capacitación y por eso lo trascendental del vínculo que hemos buscado estrechar con la máxima casa de estudios, porque nos obliga como juzgadores a observar la ley desde esa perspectiva de los derechos humanos y efectivamente los protocolos de actuación que protegen a niñas, niños y adolescentes cuando se ven involucrados en un procedimiento judicial, que buscan equilibrar la paridad de género, que buscan esa equidad entre las partes de uno y otro cuando entra en el conflicto legal, que busca priorizar también a los indígenas. Tenemos otro protocolo de actuación que debe privilegiar el respeto a los derechos de sus usos y costumbres y a reconocerlos para tomarlos en consideración al momento de decidir una determinada participación de ellos en un procedimiento judicial. Y como bien lo dice, señor rector, no terminamos de ello cuando entramos ahora a la reforma constitucional del mes de abril, que entró en vigor el 1 de mayo de este año, que busca desde luego cambiar la manera de impartir justicia en materia laboral, que venía siendo una función
que ejercía el Poder Ejecutivo de manera formal cuando era materialmente judicial. Entonces, la idea es recuperar esa función tanto formal y material de la justicia laboral a cargo de los poderes judiciales, que tengan la posibilidad de agilizar los procesos laborales, que por cierto resultan uninstanciales, y eso favorece mucho la aplicación de la reforma, porque beneficia tanto a patrones como trabajadores que ven en las juntas de conciliación y arbitraje una autoridad que dejó de responder a las expectativas de una justicia pronta y expedita. Pues le agradezco mucho, señor magistrado, que nos haya recibido aquí. El campo que se abre es amplísimo, de colaboración entre la universidad y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Estoy seguro, porque ya lo estamos teniendo, que el éxito de esta relación pues tendrá como resultado seguramente un beneficio directo para las y los tlaxcaltecas. Muchísimas gracias, de verdad. Pues, señor rector, no me resta más que agradecerle la disponibilidad que tuvo y su generosidad de haber suscrito con el Poder Judicial un convenio de colaboración que vemos que viene rindiendo frutos y que esperemos sea permanente su aplicación en los propósitos que nos hemos fijado comúnmente. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias. Gracias por su atención. No olviden visitar las cuentas oficiales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.